Seguimos en vivo, ¿no? Sí. Bueno, ahora es la segunda parte del podcast, que es el 3.1. 3.1. Que, irónicamente, si quieres cambiar el título, no, güey, pero se llama La leche del fin del mundo. La leche del fin del... Sí lo voy a cambiar, güey, nada más por mamá. Ok. Ajá. Bueno, ahí iniciamos así de lleno, ya no... un pequeño aviso. Bueno, ya, ¿de qué serviría avisar, güey? Bueno, el todos modos en edición lo puedo poner al principio. Este episodio, La noche del fin del mundo, se va a subir este jueves. Listo. Este jueves 29, como si nada. La siguiente semana no tendríamos transmisión en vivo, vamos a descansar tantito, pero la segunda parte de este podcast, que es La leche del fin del mundo, se subiría el 6 de mayo. Y pues estén pendientes porque vamos a hacer unos pequeños cambiecitos. Bueno, iniciamos ya con la segunda parte. Bienvenidos a su podcast dominguero, pedacito de domingo los jueves, esto jueves los domingos, a un episodio más de Realidades Fragmentadas. Nos quedamos con que íbamos a gritar ¡Viva México! Antes de iniciar, quiero aclarar que sí, soy mexicano. Kevin también lo es. Obviamente. Pero comparto la idea de Schopenhauer acerca del patriotismo. Que es una mierda y debe de morir. Y cito, todo imbécil excretable que no tiene en el mundo nada de qué enorgullecerse, se refugia en el último recurso, de vanagloriarse de la nación a la que pertenece por casualidad. Y eso sí, yo estoy muy consciente que soy mexicano y amo México. Pero también soy consciente que si hubiera nacido en Brasil, será brasileño y amaría Brasil. Materialismo. Materialismo. ¿Sí, no? Sí. Si fuera italiano, estaría orgulloso de ser italiano. Si fuera alemán, estaría orgulloso. También podrías, digamos, querer otra nación, ¿verdad? Digo, puede pasar porque hay mucha gente mexicana, güey, que le caga a México, güey. Existe mucho malinchismo también, así que, digo. Bueno, pero ese podría ser otro tema bien diferente, güey. ¿Cómo? Porque yo pienso que bueno, hasta cierto punto yo comparto un poco la idea súper utópica de Jodorowsky, de John Lennon y todo ese rollo, que tenemos que derribar todas las fronteras. Okay. Ya no hay que separarnos más, porque somos el planeta Tierra, carajo. Sí suena muy utópico, güey, demasiado, sí. Cara. Porque hay conflictos... Imagínate. Sí, pero ya... Hay conflictos de familia y ese tipo de cosas de tiempo. Te acepto pelearnos por cualquier cosa, menos por qué país es mejor que otro. X. Pero bueno. Antonio González, entonces embajador en el 86, embajador de México en Brasil, se enteró de una potencial catástrofe. De alguna manera supo que Irlanda estaba intentando sacar de su país miles de toneladas de leche en polvo, potencialmente contaminada por unos químicos de los que casi nadie había oído hablar, pero que en las noticias se referían a ellos como radiación o radioactivos. La leche de o sea, él Spider-Man. Suena mal. Suena muy mal. De hecho, hay un cómic que más o menos de eso trata, güey. Ah, ¿neta? No mames. Que Mary Jane murió por semen radioactivo. Ah, la bestia. No, sí sabía que sonaba mal. Bueno, el chiste es que era el 86 y este güey se enteró que le estaban vendiendo leche en polvo muy barata. Y que, pero decían, estaban contaminadas, pero nadie sabía con qué. Decían cosas raras, pero solo entendían que eran radioactivos. Antonio González se comunicó con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poner sobre aviso al país, a sabiendas de que México era un histórico comprador de leche en polvo del país europeo. Las fechas no son claras. La revista Proceso dice que pasó en el 86, pero la versión oficial dice que ocurrió en el 87. O sea, traspapelado o no, la alerta a México, a través de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocidas como la CONASUPO,
a los que no sepan qué es la CONASUPO, pregúntenle a sus papás o sus abuelos si conocen la CONASUPO, y después no les platiquen de este podcast porque les puede dar algo. La CONASUPO compró a Irlanda casi 28.274 toneladas métricas como parte de su abasto total del año, que ascendió a unas 200.000 toneladas. Los responsables en ese momento no sabían y no pudieron haber entendido que una explosión que ocurrió en un reactor de la Unión Soviética podía haber dejado un rastro atómico en los finos granos de la leche en polvo. Hasta cierto punto no sabían que eso podía pasar. Quiero hacer una declaración, güey. Muchas cosas malas pasan. Y nada más para hacer el mame, güey. Y casualmente la política está, ¿cómo se llama, güey? No, es que inmiscuida en este pedo, güey. Fue, a cierto punto, inició como un error. Ya después no es un error. Y es algo bien cabrón, por eso lo estamos sacando aquí a colación. Como humanos, somos resistentes a cierta cantidad de radiación. La radiación en el aire, del sol, o sea, tu microondas. Los plátanos son radioactivos, de hecho. Ay, chale. Fuera de mame, güey, los plátanos son radioactivos. Imagínate una central nuclear a base de plátanos. Me imagino una pinche plátana, un licuado de plátano, ¿no? Al chile, güey. Imaginé la planta de cosas, la masa de plátanos ahí, con chingo de barras de boro ahí. De forma que científicos y organizaciones de todo el mundo constantemente trabajan en encontrar cuáles son los límites de exposición que nos podemos permitir de radiación que encontramos por todos lados. Sobre todo la ionizante, aquella que puede alterar enlaces naturales de nuestras moléculas, y entre otras cosas. Hay 3 formas de radiación. No me acuerdo cuáles son las primeras 2, pero la ionizante es la que es peligrosa. Peligrosa de verdad. Después de la explosión del reactor 4, en medio de la confusión de los días siguientes, gobiernos enteros, personificados por científicos, comenzaron a trabajar incansablemente para saber cuánto cesio, estroncio y otros elementos habría que determinar como no dañinos en los alimentos. A más de 2.000 kilómetros de distancia, la nube radioactiva encontró en el aire su canal natural para su dispersión a lo ancho de toda Europa, hasta Irlanda del Norte. No habría pasado mucho si la nube hubiera permanecido en el aire nada más. Pero a su recorrido, en Irlanda, la lluvia se precipitó con fuerza. Faltaban los perros en este episodio también. Ya están. Una lluvia que se precipitó con fuerza, acumulando la radiación en tierra y eventualmente en alimentos cultivados y en animales cuya principal fuente de alimentación son los pastizales. No fue la CONASUPO, sino una de sus empresas filiales, la que encontró lo que parecía ser una muestra contaminada con cesio-137, isótopos que se usan en medicina e investigación nuclear. El cesio-137 es radioactivo, y de hecho en el episodio pasado fue de las que se liberaron. Emite partículas beta y radiación gamma mientras decae, lo que ocurre muy lentamente, pues se estima que tiene un periodo de vida de 30 años. O sea, en 30 años está irradiando. En la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardias, la CONACENUSA, se volvieron a sonar las alertas. Apenas 3 años antes habían tenido que recorrer todo Chihuahua a pie y hacer una búsqueda a nivel nacional en busca de varillas infectadas con un isótopo radioactivo cobalto 60. O sea, la CONACENUSA acababa de hacer todo un desmadre aquí en México porque hubo un desmadre el desastre de los irradiados de Juárez o el cobalto 60. Ahí ya vayan a ver el episodio de Leyendas Legendarias, ya no voy a andar diciendo tanto esto. Es posible que la explosión del reactor de Chernobyl en abril del 86 les pusiera en sobreaviso, pero es improbable que se hubieran anticipado a esta llamada de la CONASUPO. O sea, cuando se hizo el accidente de Chernobyl, o sea, ellos dijeron, tal vez esto pueda llegar hasta México, pero no sabían cómo. Y después les marca la CONASUPO y es como que,
La CONASUPO les contactó. En realidad se trató de un mero trámite. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ya le había confirmado a la CONASUPO que la empresa filial Weitel Bales les había dicho que su leche en polvo era un riesgo para la salud de quien se acercara a ella. Ya no decir de quien la consumiera. Quien se acercara a la leche. Ajá, era peligroso acercarte a la leche en polvo. Ahora imagínate Bestia. tomártela, güey. Chale. Cuando los hombres de traje y los científicos de bata se reunieron en Europa para catalogar los límites máximos permisibles de exposición a isótopos, decidieron que del cesio 137 sería de 370 becquereles, medida que sirve para estimar la desintegración de un radionucleido. O sea, decían, podemos tolerar hasta 370 becquereles por segundo. El consenso fue el de permitir alimentos de hasta 370 becquereles durante el año posterior al accidente de Chernobyl. Pero la leche en polvo enviada por la CONASUPO a la empresa filial había alcanzado 2.700 becquereles por segundo. 2700. O sea, lo permitió eran 370, estos traían 2.700. México ni siquiera tenía claros los límites permitidos, por un lado porque no tenían mucho contacto con las naciones europeas. Por un lado, no había forma oficial que se le de considerar estimados de radiación en alimentos, pero además no les fueron comunicados los resultados de la reunión de la Económica Europea. O sea, lo que te digo, no había contacto tan cabrón con la Unión Europea. La Unión Europea hizo sus mediciones, hizo sus estándares y eso, pero México ni se enteró. Luego entonces, México no exigió en todo 1986, en todo el 86, certificados de niveles de radiación en la leche que provenía de Irlanda. Una vez más, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia tendría que ir contra el reloj. O sea, hubo un tiempo que estuvo entrando leche radioactiva y era como que, pásenle. La primera recomendación de la CONACENUSA fue la más obvia: parar todo embarque que llegara a México, usualmente por el puerto de Veracruz, que llevara consigo leche en polvo. O sea, ya dejen de comprar. Me los imagino así. Ya. No solo eso. Ay, quiero abrir la ventana. No solo eso, recomendó también que toda la leche que se tuviera en bodegas se regresara de inmediato al país del que se compró. CONASUPO se negó. Argumentó que criterios comerciales impedía la devolución de la leche. Si se lo regresamos ya no nos van a vender, chaval. No, porque en México hay dos cosas que son muy claras. La primera, hoy no fío, los primeros son los principios comerciales de México, hoy no fío, mañana sí, y una vez salía una vez salía la mercancía, no se aceptan devoluciones. Obligada a optar por otra vía, la CONACENUSA integró un operativo de muestreo en bodegas de CONASUPO y Liconza, todavía entonces sin que la Secretaría de Salud supiera de todo lo que estaba pasando. O sea, la CONASUPO y la Comisión de Nuclear y Salvaguardia estaban trabajando buscando radioactividad, checando niveles y viendo qué hacer con la leche, y la Secretaría de Salud no sabía qué pedo, güey. Una comunicación proveniente de Brasil lo cambió todo, la del embajador, Antonio González, que notificó que Irlanda había intentado vender leche en polvo a Brasil y que el contenido habría que tomarse con cautela debido al accidente nuclear a medio mundo de distancia. Entonces, la Secretaría de Salud se dio por enterada de lo que pasaba bajo sus narices. O sea, se enteró hasta que les llegó el traspapelado de Antonio González. Un año después. Ahí es cuando México, Brasil y Argentina, las potencias de la televisión y el fútbol, comenzaron su propia investigación solo para corroborar la sospecha. La leche en polvo de Irlanda, de alguna forma, que todavía no era comprensible en su totalidad, tenía rastros de radiación del accidente de Chernobyl.
O sea, después de ese comunicado y después de que la comisión Secretaría de Salud de México dijo, ¿qué pedo? Checaron y vieron que sí, era leche radioactiva, güey. La negativa de la devolución de la leche, entonces en bodegas, hizo que la Conacenusa tuviera que comprar equipo especial con tal de tener un operativo para seleccionar muestras en búsqueda de la leche contaminada que pudiera estar en suelo mexicano, y sin embargo los lotes seguían llegando. O sea, primero tenían que separar la leche radioactiva de la leche que no estaba radioactiva, de la leche que se estaba irradiando por estar cerca de la leche radioactiva, y la Conasupo seguía comprando más leche. Se estima que 39,000 toneladas métricas de leche proveniente de Irlanda llegaron en el 87. Más incluso de lo que México compró en el 86. En marzo de 1987, 3 barcos cargados con leche llegaron al puerto de Veracruz, y la Conacenusa no podía más que encontrar la manera para organizar los operativos de muestreo en busca de contaminación. O sea, la Comisión Nacional de Salvaguardia en esos tiempos era una putada. Tenías que estar corriendo de puerto en puerto, ver qué leche radioactiva, qué leche no, qué ya se irradió, qué no se ha irradiado. Pero la Conacenusa no podía haber tomado muestras de los primeros cargamentos, los que se arribaron entre junio del 86 y enero del 87. La misma comisión lo notificó a través de vías oficiales, asegurando que 11,333 toneladas métricas que se comercializaron en ese lapso jamás recibieron una inspección. O sea, 11,000 toneladas, no sabemos si eran radiactivas o no, pero se vendieron al público. Ok, chale. Aquí es donde la historia comienza a bifurcarse. La revista Proceso, asegura que el escrito proveniente del embajador Antonio González llegó solo 3 meses después de lo de Chernobyl, lo que habría puesto sobre aviso a la Conasupo, a la Conacenusa y hasta la Secretaría de Salud. O sea, si lo hubieran leído cuando llegó, güey, o sea, esto no hubiera pasado. No sé. Pero al Chile, güey. Aguanta. Pero la versión oficial, sin embargo, indica que el escrito no llegó sino hasta principios del 87. Lo que instó a la colaboración entre los 3 países y eventualmente el acuerdo con la empresa exportadora Irish Daily Barge sobre que la leche no debía pasar los 370 becquereles de cesio 127. La leche distribuida de junio del 86 a enero del 87 nunca fue comprobada. No se sabe si en efecto al menos una parte contaba con índices elevados de contaminación radiactiva, y no se puede asegurar ni su afectación ni su inocuidad. Tampoco se tiene registro de su distribución, si toda ella fue ocupada por la Conasupo y Liconza o enviada a empresas filiales, porque en ese momento la Conasupo tenía toda la leche y después ya la repartía a diferentes empresas, ya sea privadas o públicas. Quienes al parecer tampoco contaron con instrumentos necesarios para detectar los niveles hasta que White Bells detectó los 2,700 becquereles. O sea, hasta que esta empresa no checó y vio que tenían radiación, nadie se hubiera dado cuenta, güey. A menos de que hubieran leído el cosa. Y como tú dices, a lo mejor y lo hubieran leído. Quién sabe. A pesar de la gravedad de la imposibilidad de la detección de niveles de cesio 137 en leche distribuida por la Conasupo, el hecho no fue revelado de momento. En vez de ello, la Secretaría de Salud, la Conasupo y la Conacenusa comenzaron a tener reuniones técnicas para conseguir disminuir la toxicidad de la leche en polvo que estaba siendo encontrada en los lotes en bodegas. Chale. La idea para solucionar el problema era diluir la leche contaminada. O sea, agarraban leche que estaba bien para diluirla y que bajara la radiación, güey. Pero el problema es que los niveles es muy difícil trabajar con radiación, güey, por eso están reactores.
A la llegada de 3 barcos cargados con leche en polvo provenientes de Veracruz, la CONACENUSA recomendó que todo embarque de leche de procedencia europea no rebasara 50 becquereles, un límite mucho más restrictivo de lo que pactaron los europeos, porque en Europa eran 370. Ah, ok. Y aquí en México dijeron de 50 para abajo, no más. Fue entonces cuando la CONACENUSA sugirió la probabilidad de disminuir los niveles de los lotes con 44 becquereles con otros más puros. O sea, lo que te digo, que agarraron leche que estaba irradiada y pues la empezaron a rebajar con leche que estaba menos irradiada y así hasta que quedaba menos irradiada. Sí, Una vez más, la historia difiere de la que narra La Jornada, que aseguró haber tenido acceso a las minutas de las reuniones y aseguró que los lotes contaminados que se pretendían diluir tenían más de 50 becquereles. O sea, según ellos, iban a usar los de 44 para rebajar los más fuertes, pero tenían de 50 o más para rebajar los más fuertes. México. Así se llama México en la piel. Cualquiera que fuera el grado de contaminación, las discusiones para diluir la leche sí avanzaron. O sea, el plan más idiota era vamos a diluirla. A huevo. Jalo. Se llegó a la conclusión de que una prueba piloto podría realizarse en las bodegas de Liconza en Tláhuac. Un saludo a Estado de México. Al oriente de la Ciudad de México, eventualmente la prueba tuvo que cancelarse por temor a que toda la planta que procesaba leche para programas sociales quedara contaminada. O sea, dijeron, ¿saben qué? No la hacemos porque si contaminamos toda la empresa, ¿cómo la hacemos después? Chale. La jornada dice que fue entonces cuando comenzó un peregrinar de la Secretaría de Salud con ASUPO y con ACENUSA por encontrar una planta que tuviera la infraestructura para hacer la dilución. O sea, literalmente estas tres organizaciones estuvieron por todo México buscando una planta donde pudieran hacer su desmadre. Meses después, la causa fue considerada como pérdida por la CONASUPO. Fue entonces que la leche con índices de 150 becquereles fue liberada. La distribución de la leche se hizo a sabiendas del rebase del límite de los 150 becquereles propuestos por la CONACENUSA, pero que se consideró que el indicador seguía siendo menor a los 370 becquereles recomendados en Europa. Así fueron en total 2.436 toneladas las comercializadas en lotes que no se clarificó su estilo. O sea, vendieron leche radiactiva, pero era menos radiactiva. Adicionalmente, hubo otras 1.497 toneladas de leche en polvo que al rebasar los 370 becquereles permanecieron en bodegas hasta que México encontrara qué hacer con ellas. Sí, ahí, Carmen. Sí, aquí estoy. Sí. Es que están pasando cositas, güey. Ahorita se me está yendo la cámara, estoy checando qué onda. Y ya sabes, ahorita también me están hablando para cenar. Pero bueno, Adicionalmente, hubo otra, no, eso ya lo dije. Pasaron 18 meses de recibir leche potencialmente radioactiva, para que en 1988, para 1988 no paraban los muestreos de la CONACENUSA, los análisis científicos y los debates comerciales para devolver la leche, pero nada ocurría. El secreto había sido guardado mucho tiempo. El 21 de enero del 88, una organización ecologista le dio la vuelta al tema y tomó desprevenido al gobierno. Ese día la organización ecológica El Grupo de los 100 denunció en conferencia de prensa la compra de leche contaminada por parte de la CONASUPO y exigió la devolución inmediata a Irlanda. Esta fue la primera vez que la opinión pública se dio cuenta que el gobierno llevaba más de un año recibiendo leche contaminada por el accidente de Chernobyl. Chale.
No hay información oficial sobre que esa conferencia haya acelerado los procesos, pero al parecer lo hizo. No más de un mes después, el 18 de febrero, por fin la Secretaría de Salud ordenó oficialmente toda la devolución de leche que hubiese sido encontrada contaminada, por encima de los 370 becquereles a Irlanda. O sea, la Comisión de Salud dijo, ya fue mucho desmadre, ya nos quemaron acá, devuelvan todo. Ya vamos a dejar de diluir leche. Leche Y hay que dejar de rebajar. Y hay que dejar de rebajarla con agua, güey. México recibió el importe correspondiente a la leche que devolvió Irlanda. Hasta eso les devolvieron el dinero. Nos devolvieron el dinero en teoría. Con ayuda de los barcos Sonora y Pleasant, enviados a Rotterdam, Holanda, y Cork, Irlanda, Conasupo recibió el dinero correspondiente, pero el no haber comunicado a tiempo provocó un escándalo de mayúsculas proporciones que afectó la credibilidad del gobierno y levantó sospechas sobre la veracidad de la información oficial. Y si se dan cuenta, básicamente esa fue la razón por la que Conasupo se canceló. El escándalo fue tal que la presión no cesó durante los siguientes años. Tomó una década, pero la indignación, los rumores y las nada infundadas sospechas hizo que eventualmente una investigación formal iniciara a cargo del Congreso de la Unión. La comisión que se dedicó a investigar por 2 años el tema de la leche contaminada y otros demás de la Conasupo, porque tenía más problemas la pinche Conasupo, tuvo integrantes por igual de los 5 partidos con presencia en el Congreso, que en ese momento era el PRI, PAN, PRD, Partido Verde y el Partido del Trabajo. Porque ahorita tenemos como 36 partidos políticos aquí en México. Divide y vencerás. Ajá. Para el reporte le fue pedida información a la CONACENUSA, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría General de Justicia, a Hacienda, a Cedesol, a la Comisión Bancaria y de Valores, Tesorería, Puerto de Veracruz, entre otros, y se solicitó el apoyo del IPN, la UNAM, Profepa y Gobernación. La conclusión del reporte llegó en 1999, en forma de 5 tomos con informes parciales de varias líneas de investigación. Entre los resultados de la Conasupo está que la Conasupo sí fue responsable de importar leche contaminada y que lo hizo con conciencia de causa. Además, sabían lo que estaban haciendo y lo hicieron. Además, se concluyó que la CONACENUSA intentó de inmediato regresar toda la leche contaminada, pero los criterios comerciales estaban establecidos por la Conasupo impidieron la devolución. Y aquí estoy citando: Conasupo negligentemente importó leche contaminada con cesio radioactivo procedente de Irlanda en 1986. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias no pudieron muestrar 12.920.73 toneladas métricas de un total de 28.378 toneladas métricas de leche en polvo procedentes de Irlanda durante 1986, ya que habrían sido comercializadas en los meses de septiembre del 86 y enero del 87. De esas toneladas no se pudieron establecer niveles de radioactividad contenidos. Esto es un pedazo del informe de la investigación del caso Conasupo. O sea, se zanjó ante el gobierno que la Conasupo tuvo 28 toneladas de leche que no se sabe si fue radioactivo o no, pero lo más seguro es que sí, porque se la compraron a alguien que te estaba vendiendo leche radioactiva y la comercializó. Con conocimiento de causa, alevosía y ventaja, vendió veneno a la gente. Y no en pequeñas dosis. Ajá. ¿Sabes lo peor de todo? ¿Qué? Ninguna persona fue procesada por este caso. Simplemente la Conasupo la cerraron y ya. Al vicealmirante Rodríguez le llegó. Aquí es como de película de Tarantino, o sea, ya terminó, no, sería como de Nolan, ¿no? Ya terminamos acá, ahora vamos a una historia subsecuente por acá. Al vicealmirante Rodríguez le llegó la notificación que de un pelotón estaban todos enfermos. El también piloto muy probablemente ignoró los primeros casos porque era como que nada más como que 3 tenían diarrea. Pero llegó un momento en el que parcialmente todo el batallón de infantería de marina de la tercera zona naval, con sede en las bajadas, Veracruz, estaban enfermos. O sea, todo el batallón se enfermó.
Rodríguez pensó que no estaba de más preguntar qué ocurría cuando le preguntó al comandante del batallón, de apellido Isunza. Se le dijo que todos estaban enfermando del estómago y dijeron que tuvo que ser sido un comestible. Descartaron verduras, las lechuga y así uno a uno. Inususa y Rodríguez descartaron cada alimento como fuente de la intoxicación. O sea, dijeron, están enfermos de la panza, se enfermó todo el batallón y empezaron a checar uno por uno cada ingrediente o cada cosa que había. Y entonces llegó el atole. El vicealmirante Rodríguez pensó que el atole estaba hecho de leche bronca, que es literalmente la leche que sale luego de la vaca. Pero eventualmente descubrió que la leche provino de un comprador que en realidad lo había obtenido ilegalmente de la aduana. Contexto rápido. Acá en Tampico tuvimos mucho tiempo una aduana, todavía se tiene, pero ya es más industrial que otro pedo. Por lo mismo les podemos explicar esto, porque cuando llegaban los barcos, se ocupaban a los llamados alijadores, porque aligeraban, descargaban lo que había en los embarques. Porque cuando mucha gente, y yo también lo cometí el error, que los alijadores, yo pensé que era gente que lijaba, güey, y no, aligeraban. Y una parte así de los alijadores, hay una película muy bonita, que más o menos de eso se trata, pero sí, es como que era algo muy común de que, estamos descargando maíz y agarraban así y se metían en los bolsos o así. Los pequeños robos hormiga, ¿no? Robo hormiga. Y yo me acuerdo, me platicaron de uno. Bueno, llegaban los barcos, llegó un barco de España con vinos y un güey se voló la caja entera. Robo hormiga, pero muy hormigoso, o sea. Se mamó. Robo mantis religiosa, güey. Robo escarabajo pelotero, güey. Lleno de mierda el pedo. Sí. El vicealmirante cuenta a Excelsior y a Proceso que le pasó por la cabeza contactar a su viejo amigo, el físico Miguel Ángel Valdovinos, entonces jefe del laboratorio de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, a 70 kilómetros del puerto de Veracruz, para investigar las muestras de leche. O sea, ellos eran compas, simplemente eran amigos. Y pues vio que el atole estaba raro. Y dijo, ¿de dónde sacaste la leche? Pues desde acá. Y dijo, pues la leche está rara. Pues dijo, pues ¿a quién le puedo preguntar? Y pues fue con su amigo, güey. Y pues dijo, pues su amigo es ahí. Es químico, algo sabe, ¿no? Me imagino sí. yo. Rodríguez comenzó a relacionar la leche contaminada con el gigantesco accidente que inundaba las noticias desde hace casi un año. O sea, hasta cierto punto dijo, puede que tenga relación este accidente, Chernobyl, con esto que está pasando. Y dijo, pues él es químico, él me puede sacar de dudas. El vicealmirante no debió haber creído cuando alguien le dijo que la leche provino de Irlanda del Norte. O sea, le dijeron, es que esta leche es de Irlanda del Norte, uno de los países presuntamente infectados por la nube de elementos radioactivos que viajó desde la Unión Soviética hacia casi toda Europa. Pero la conclusión de Valdovinos confirmó los peores temores del vicealmirante. La leche tenía niveles extraordinarios de bequereles. Sumaban en total 375 bequereles por kilogramo de cesio 135. Había leche radioactiva en momentos donde ya se había devuelto la leche radioactiva. Valdovinos dijo en su momento a Proceso que la dosis comprometida superaba los límites saludables en más de 10 veces, aunque no dice de dónde obtiene su referencia. No hay que olvidar que la CONACENUSA estimó una dosis límite de 50 becquereles como segura. O sea, 367, pero dijo que era... O sea, sí, güey. ¿Sí entiendes o no? Sí, creo que sí. A lo mejor no saben si estaba tomando la... O sea, no sabe de qué punto parte para poder decir si es peligroso o no, güey. Sino que... Porque Estados Unidos también tuvo un límite de radiación en los alimentos y no sabe si estaban tomando esa medida o si estaba tomando alguna de Brasil o algo así. Simplemente dijo que sí estaba arriba de la dosis y pues en México el límite era 50 becquereles y sí estaba muy encima del límite que se tenía aquí. Y aseguró que el riesgo sería
que el mayor riesgo sería el aumento de incidencia de cáncer en quienes ingirieran al menos 100 mililitros de leche contaminada diariamente. 100 mililitros. Un vaso de leche. Son como, un vasito son como 350, son como una coquita, güey. Bueno, dependiendo, 250. Porque Pues recuerda que las... No, hay coquitas, bueno, las latas, güey, que son como 300 y algo. Mililitros. Ajá, mililitros, sí, güey. Y las tacitas son como 250, Pero aquí son güey. 100, güey. Por eso, más que eso, güey. O sea, una tacita son como 250, güey. O sea, son dos. Lo que tú dices que es peligroso son. O sea, son tres como 2.5, güey, de extra, güey. O sea, está mal, güey. O sea, no está chido, güey. No sé si me explique. Sí. Obviamente estoy diciendo que está bien cabrón, güey. Pero, por ejemplo, sí, pues, un vaso de leche serían como 300, 400, ¿no? Sí, más o menos, güey. 300, 200. Y 100 es lo que te vale más. 100 es con lo que te lleva madre, güey. Sí, güey. Bueno, el problema sería que cada tanto lo harías, ¿no? Por ejemplo, si te tomas 200 de estos, güey, por 2 días nada más, güey, en lo que te acabas tu pinche lechita, güey, pues está bien, ¿no? Porque sería 400 en total, güey. Al contrario de que lo hicieras todos los días, güey, 100, güey, no sé si me explique. Serían 500, güey. No, algo así más o menos, güey, no sé. Dependería mucho de tiempos, güey. Bueno, a partir de aquí las versiones comienzan a encontrarse. Proceso dice que el vicealmirante fue sometido a una corte marcial por cargos inventados. Pero en realidad el vicealmirante dio entrevista a Imagen en el 2019, ya habiendo sido ascendido a almirante. O sea, dicen que le fue mal, pero ahorita es almirante. Aún así, Rodríguez asegura en esa misma entrevista que los barcos Sonora y Pleasant fueron desviados y en vez de regresar a Irlanda con leche contaminada, llegaron a la ciudad y puerto de Tampico. O sea, básicamente jugaron a triquiñuela, dijeron, sí, los vamos a mandar, no dijeron, se preocupen, la leche radioactiva regresa a su país, a la mitad se regresaron y llegaron a Tampico, donde la leche fue nuevamente descargada y distribuida, pero ahora sin evidencia oficial del operativo. Okay. La CONASUPO mandó regresar esos barcos para no perder. Se clavó el dinero y siguió vendiendo leche radioactiva. Básicamente sí, güey. No sé, güey, está raro, ¿no? Incluso Rodríguez dijo a Imagen que uno de los trenes con leche se descarriló antes de llegar a Monterrey, donde hubo robo hormiga de parte de la población. Hola. Literalmente hubo gente que robó leche radioactiva cuando se descarriló el tren. Bueno, estamos para salvarnos de pleitos legales, supuestamente. Este episodio, la palabra de estos dos episodios es supuestamente. La opacidad del manejo del tema por parte del gobierno federal es lo que permitió que versiones tan dispares como esta sigan viviendo en internet gracias a mí, ahora también gracias a nosotros, hasta el día de hoy. No son pocos los periodistas que dicen haber encontrado un incremento de cáncer infantil en los años subsecuentes. El propio Pascal Beltrán del Río entrevistó a presuntos afectados por la dispersión de la leche contaminada en el famoso libro Caso CONASUPO de Guillermo Zamora. Se recopilan varios testimonios más. O sea, hay varios libros y varias investigaciones en torno al caso CONASUPO. La versión oficial de la Secretaría de Salud es que no hubo afectaciones a la población en México luego del accidente, aunque reconoce que no hubo un modelo epidemiológico para detectar y llevar seguimiento a los casos. O sea, básicamente. O sea, no hubo ninguna afectación porque no checamos si lo hubo. Zamora contrarresta en su libro, en donde dice que el cáncer infantil aumentó en un 300% en la década de 1987 a 1997. Chale, soy del 98. Yo soy del 97, ya me dolió el corazón. Ya me estoy agüerando. El punto medio es de la doctora Rocío Cárdenas, en aquel entonces miembro del Departamento de Oncología del Instituto Nacional de Pediatría,
reconoció a la jornada un aumento de fallecimientos por cáncer infantil entre el 87 y el 99. Pero a falta de un modelo epidemiológico, una investigación a conciencia de carácter científico, es imposible establecer causalidad entre el caso Konosupo y el azar del cáncer. O sea, la doctora dijo, sí aumentaron las muertes. No tanto, pero tampoco podemos decir si fue a causa de la leche Konosupo o simplemente aumentaron porque sí. La falta de transparencia en la información eficiente en la información eficiente, comunicación gubernamental y análisis científicos hará que el impacto del caso Konosupo, al igual que el caso del cobalto 60 y el accidente de Chernóbil, nunca se conozca en su totalidad. Son cosas que, por una falta de información, consenso científico, gobierno, lo que sea, nunca vas a saber hasta dónde llegó. Chale. En el episodio especial, o sea, mencioné... esto no me acuerdo cómo lo escribí. Sí, en el episodio especial, si se acuerdan, con Nico, mencioné que en las investigaciones de Maussan, según yo, hay una razón para las lecturas anormales de radioactividad. Porque solamente en el caso de los irradiados de Juárez, o también conocido como el desastre del cobalto 60, hay un mínimo de 10.000 toneladas de material radiactivo que nunca se recuperaron. Y 9 de febrero 2021 extienden la alerta en 8 estados por robo de material radiactivo. La búsqueda de un contenedor con iridio 192 se ha ampliado a Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Qué bueno que me llegó para acá. Y hace un mes hubo, este mes también, ¿no? Sí, también hubo un robo de material radioactivo que lo encontraron adentro de una hielera. Hasta compartir meme de esa madre, güey. De hecho, lo que te iba a decir, vamos a poner aquí la foto de que encontraron la fuente radioactiva en una hielera Unicef. No es la primera vez que el gobierno federal tiene que emitir una alerta de este tipo por robo de materiales radioactivos en el país. De hecho, entre 2013 y mayo del 2019 se reportaron 8 robos. Afortunadamente siempre se logra recuperar el material radioactivo. El más grave ocurrió en diciembre del 2013, cuando un grupo de personas robó un camión que transportaba equipo médico en desuso, que contenían 2 kilos de cobalto 60. El equipo, utilizado para radioterapia, pertenecía al Instituto Mexicano del Seguro Social. Salió de la ciudad de Tijuana y se dirigía hacia el Centro de Desechos Radioactivos en el Estado de México, pero antes el chofer se detuvo a descansar en una gasolinera en la comunidad de Tepojaco, en el estado de Hidalgo, donde se lo llevaron unos ladrones. O sea, él fue a bajar a hacer pipí, a comprar algo en el Oxxo. Y cuando salió, le robaron el camión. Chale. Otra vez no recuerdos de Vietnam. Chale. La cantidad de material extraviado provocó alarma e incluso el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas emitieron alertas para localizar el cobalto. O sea, cuando se hizo el robo, Estados Unidos y la ONU dijo, ¿qué pedo que está pasando? No mames, güey. El contenedor con cobalto 60 no tenía equipo de geolocalización, como marcan los estándares de seguridad internacionales. O sea, esas cosas tienen que tener un equipo de geolocalización. Sí, por si llega a pasar esto, sepas dónde está. El material se recuperó días después en la comunidad de Hueyepoxtla, en el Estado de México. Esto tiene hasta para... Esto parece material de película, güey, sinceramente, güey. Y lamentablemente, eso no lo quise poner aquí, pero de todos modos lo menciono. Pero sí se manejó que por cómo manejaron el material radiactivo, sí tuvieron afectaciones importantes a la salud. Los tipos que lo robaron. Lo que lo robaron. Ya. Por la manera en el manejo que se le dio, sí tuvieron afectaciones graves a la salud. De hecho, se habla incluso de que eran niveles de que, a ver si se puede decir que son culebra, pues podríamos hablar de muerte. Casi todos los robos de material radioactivo en este país
han ocurrido durante el transporte del mismo. De hecho, en muchos de esos casos se produjo el robo del vehículo en sí, lo que hizo a las autoridades pensar que se trataba de robos que proceden sin conocimiento de los contenidos del vehículo. Los delincuentes se llevan los vehículos sin saber lo que hay en el interior, que en estos casos es un material altamente peligroso. Así lo dijo en un caso previo un experto de la IEA, ¿cómo se llama? Del Organismo Internacional de Energía Atómica. Porque sí es un pedo a cierto punto muy cabrón, pero casi que... Bueno, ya lo viste que en este 2021 ya ha habido 2 robos de material radiactivo. Pues que, güey, me imagino a la gente, güey, como de, oh, sí, a huevo, un camioncito, y ya después como de, güey, me empiezo a sentir raro, ¿no? A la bestia, güey, al chile, qué pinche... Literalmente así es. Por ejemplo, en marzo del 2016 fue robada otra camioneta que transportaba iridio 192 en San Juan del Río, Querétaro, por lo que se emitió alerta en los estados de Querétaro y Hidalgo, ¿verdad? Los ladrones vendieron el vehículo a una tercera persona, quien a su vez la revendió una cuarta. El material fue recuperado y los 2 hombres que lo robaron fueron detenidos. Yeah. Y de hecho hasta cierto punto es así como que entendible, porque yo ya he visto esos carritos de material radioactivo y a veces son tornados, güey. Las camionetas, los tornados, ¿sí los ubicas? Uh-huh. Que son como camionetitas chicas y atrás traen un contenedor así que también tienen todos los sellos de radioactividad, Yo por la primera vez que lo vi, güey, yo sentí que me desmayaba, güey, porque se estacionó al lado de nosotros y volteo, material radioactivo, una calaca, y papá, no, está dentro, es plomo eso, o sea, está bien contenido, no sé qué es. A menos de que se abra la puerta, si ya valió madre, y es como que... Güey, pero me imagino la situación, cabrón, es un pinche... Oh, pareciera que no hay peligro, ¿no? Vamos, ¿no? Ajá. No sé, güey, me parece... esa camioneta que está bien padre, güey, y atrás, ay, güey, se me ocurrió un pinche meme... los calzones de Godzilla, güey. Se me ocurrió un pinche meme bien culero, güey. ¿Has visto el meme de la morra esta que está enfrente de una puerta, güey? No. ¿No? Por ejemplo, que dice, no sé leer, güey. ¿No? Ah, eso no me voy a impedir porque no lo sé leer, güey. Sí, güey. Verga, güey. Nah, chile, me van a funar por esa mamada, güey, pero... En abril del 2000, ya te edito, güey, ya te salgo, güey. En abril del 2017, una camioneta que transportaba equipo industrial de rayos X que utilizaba material radioactivo fue robado en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. El material radioactivo desaparecido era iridio 192 y podía representar un riesgo para la salud en caso de que se le retire de su contenedor y no se maneje de manera adecuada. El material fue recuperado. El conductor de la camioneta estacionó el vehículo afuera de su casa, también una pinche irresponsabilidad. ¿Cómo estacionar un vehículo radioactivo fuera de mi casa? A donde llegó a dormir, pero al día siguiente había desaparecido, lo que provocó alerta en 2 estados del centro y del sureste del país. El equipo fue recuperado horas después, pero el incidente causó inquietud en México, pues muchos se preguntaban por qué habían ocurrido estos robos en un lapso tan corto de tiempo. Para que tengan contexto, del 2013 al 2017 hubo de 4 o 5 robos de material radioactivos. Hubo 4 o 5 robos, no me acuerdo muy bien. Pero del 2013 al 2017 hubo 4 robos. Y luego llegamos a 2018. 8 de julio, las autoridades emitieron una alerta por el robo de una fuente radioactiva, en aquel entonces la delegación Álvaro Obregón, a quienes tengan solicitando a quienes tengan el material y lo encuentren, eviten manipularlo y lo reporten. El material se encontraba en un contenedor de marca industrial modelo era uranio y tuxteno, que también tenía iridio 192. El 16 de julio, es decir, una semana después, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que fue localizada la fuente radioactiva de iridio 192 robada, por lo que se levantó la alerta emitida. 9 de septiembre se extravió una fuente radioactiva propiedad de los Servicios de Salud de Michoacán en el Centro Estatal de Atención Oncológica.
Se recuperó después, el 26 de septiembre, autoridades emitieron una alerta en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, por la posible ausencia de un equipo radiactivo que fue robado en Reynosa, Tamaulipas, y que es de alta peligrosidad en septiembre de 2018. Se robó un equipo de cobalto acá en Reynosa. O sea, hubo 4 robos de material nuclear y en 2018 hubo 4 nada más. En un año hubo 4 robos de material. Ya, por eso se preocupaba, ¿no? Por un intento de terrorismo, algo así me imagino yo, güey. Sí, sí, para que se agarren el pedo. Y hay gente que sí está diciendo que hay... no. Simplemente, lamentablemente, roban los equipos sin saber qué son. Sí. Y pues hay mucha gente que pues directamente está afectada por eso. Porque fue irradiado tratando de robar algo. Y ya para cerrar, 9 de abril del 2021, el Universal reporta las alertas ignoradas de Laguna Verde. Así se llama el artículo. La van a cerrar, ¿no? Laguna Verde. No sé. Las alertas ignoradas de Laguna Verde por Penilei Ramírez. Salas insiste que hay una crisis de seguridad nuclear inminente. El 21 de marzo del 2021 a las 3:10 de la madrugada, la hora del diablo, hubo una fuga de combustible en uno de los generadores de la planta nuclear de Laguna Verde. Los resultados de la evaluación de riesgo determinaron probabilidad de accidente severo y de una descarga radiactiva grande al medio ambiente. Los reportes y fotografías muestran cables de los generadores nucleares corroídos y las instalaciones oxidadas. Un mes antes, el 21 de diciembre, en los reportes internos, se registró una fuga de diésel como un evento no usual. Solo había ocurrido 3 semanas desde otro reporte de condición que describía cómo se activaron mecanismos del reactor sin colocar las compuertas de seguridad. Básicamente, lo que te platico ahorita de Chernobyl, de que la propia computadora tiene su sistema para protegerse de que no vuele. Se activó el sistema. O sea, esa madre está cerca, güey. Estaba entrando en supercriticidad y el sistema, al menos sabemos que el sistema funciona y se apagó, güey. El 20 de enero, la unidad 1 de la planta nuclear tuvo un paro súbito. Llevaba 110 días de operación con problemas de recarga de combustible, arrancando sin tener operables los sistemas de seguridad y con 5 barras de protección ante accidentes. De 8 que tiene el reactor nuclear fallando. O sea, solo tiene 5 de las 8. El 21 de enero, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas informó por escrito a la jefatura de Laguna Verde que no les autorizaba a modificar los planes de trabajo para operar con dichas fallas. O sea, sigan trabajando. Porque los estándares de seguridad requieren que al menos 6 barras de control estén funcionando con niveles adecuados de boro, la sustancia que permita amortiguar los efectos de la radiación ante un accidente nuclear, y solo 3 están activos. O sea, te estoy diciendo otra vez lo de Chernobyl, güey. Y de hecho, ya me dio miedo porque también son 8 barras las que estaban ese día, güey. Aquí una persona, dice, obtuve una copia de todos estos reportes para esta columna. Formaban parte de los anexos de una dura carta que el físico matemático Bernardo Salas envió a la Presidencia de México el 21 de febrero. Salas no ha obtenido respuesta a esta carta ni a las otras 12 que envió antes. Cuando fue a la prensa de Veracruz a expresar sus preocupaciones, obtuvo como respuesta un duro comunicado de la Comisión Federal de Electricidad. La institución que administraba la planta lo acusaron de ser alguien que solo alarmaba a la población sin conocimiento de lo que sucede en la planta. Están diciendo que un físico matemático no sabe de lo que está hablando. ¿Con qué huevos, güey? Ya lo ves.
¿Con ¿Te qué acuerdas huevos lo que le dices a un ajá? físico matemático que está loco, no le hagan caso? Es como que... Madre, güey. ¿Te acuerdas lo que te dije sobre la política y todo ese pedo, güey? Sí, Verga. güey. No mames, Pero las no mames. preocupaciones del académico están sustentadas. Ujú. También en otros documentos, el 15 de enero del 2020, la División de Energía Nuclear de General Electric envió una carta al gerente de centrales nucleoeléctricas de la CFE. La comisión la reservó por 5 años, pero Salas la obtuvo. Dice, de sus colegas al interior de Laguna Verde, el documento está firmado por Rafael Ledesma, quien ha sido gerente de la energía nuclear en la compañía durante las últimas 2 décadas. Según documentos públicos, Ledesma no respondió mensajes para este texto. En la carta, General Electric afirma que su contrato como proveedor incluía que 60 días antes de cada recarga de combustible nuclear, la CFE entregaría una minuta con las actividades que iban a realizar. Pero esto no ocurrió a tiempo. La CFE entregó el programa de recarga a General Electric el 16 de julio del 2020 para una operación que iniciaría menos de un mes después, el 14 de agosto. O sea, tenían que enviar el programa de lo que iban a hacer 2 meses antes de hacerlo. Y lo enviaron un mes antes. Ya. Cuando inició la recarga de combustible, dice la carta, la CFE no proveyó el equipo de protección radiológica. Y aunque la compañía dijo que necesitaba por lo menos cambiarse 15 barras de control, la CFE arguyó que solo le pagaría por 12. O sea, General Electric, cuando le hizo Sí, la recarga, le dijo, uh-huh. es que necesitas 15 para que esté funcionando. Solo te voy a pagar 12. Uh-huh. ¿12 o 2? 12. 12, ok. Pero es que también, güey, estamos hablando de una central nuclear, o sea. Sí, no, sí. Si es el carro de tu casa, güey, es como que pues no hay pedo que las llantas de atrás estén medio No, pero es gastadas. que eso suena como negligencia, güey, de un Sí, tipo güey, es muy grande, negligencia, no es vato, que Pero es que, te digo, entregaron, verga, bueno, güey, me caga, supuestamente, güey. Ajá, supuestamente, sí. de acuerdo. Uh-huh. Entregaron partes dañadas y quisieron culpar a la empresa por los desperfectos. La empresa, en su carta, aseguró que solo garantizaba las barras que ellos cambiaron y se deslindó de lo que ocurriera con el resto. O sea, dijeron, me pagaron por 12, yo solo me responsabilizo si esas 12 fallan. Uh-huh. Si las demás fallan, ya es su problema. Su problema. Además, aseguró que la CFE no les había pagado. No mames. Aunque ellos hicieron el mantenimiento, aún con todos los contratiempos. O sea, General Electric hizo todo el desmadre y trató de hacer eso. Pero, güey, La CFE no dijo. La CFE no les dijo nada, les dijo, no pongan nada más 12 y no les pagó. ¿Qué pedo con esa gente, güey? Ajá. No, o sea, estoy citando, las barras de control son como los frenos de un carro. Son las que permiten detener la fisión nuclear y apagar el reactor. O sea, lo dijo Salas. Después de aquel mantenimiento con fallas en agosto, la planta ha tenido alertas naranjas en septiembre, noviembre, diciembre y enero. Oficialmente, CFE dice que no hay nada de qué preocuparse. Mientras tanto, Salas insiste que hay una crisis de seguridad nuclear inminente y está expuesto a un debate público para probarlo. O sea, hay alguien que está diciendo que esa cosa en cualquier momento va a hacer algo. Uh-huh. Va a pasar algo malo eso. Y ya el guión está quedando excesivamente largo, por eso se dividió en 2 partes. Pero lamentablemente todavía queda mucha historia que contar. Luego, si hay tiempo, no sé, ¿está bien? Luego les hablaré de la historia completa de Laguna Verde. Nos vemos seguramente, espero que nos podamos ver seguramente en algún momento. Per aspera ad inferni. Entonces, su voluntad será la totalidad de la ley. Espera. Así va. Vas a cortar.